Hola despiertos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. Según el libro del Éxodo, los israelitas comenzaron su viaje fuera de Egipto una vez que las plagas persuadieron al faraón para que los liberara. Sin embargo, en poco tiempo el faraón cambió de opinión y ordenó a su ejército que los persiguiera. De espaldas al Mar Rojo todo parecía perdido hasta que el Elohim Yahvé intercedió nuevamente e hizo que las aguas se separaran. Los israelitas eran tan capaces de caminar por el fondo del mar, pero cuando el ejército egipcio trató de seguirlos, las aguas regresaron y fueron arrastrados. Muchos historiadores creen que el príncipe heredero Tutmosis debería por derecho haber sido el siguiente en la línea de sucesión al trono después de Amenhotep III. Sin embargo, en cambio, Akenatón se hizo cargo, y Tutmosis aparentemente desaparece del lienzo del antiguo Egipto. La mayoría de los historiadores asumen que murió, pero ¿es verdad? Curiosamente, una inscripción en una jarra de vino para Akenatón lo describe como el hijo del verdadero rey. Esto ahora comienza a sonar como la historia de Moisés y Ramsés II. Ahora hay que tener en cuenta que la palabra hijo en el antiguo egipcio es Mose. La versión griega de esta palabra, dicho sea de paso, es Mosis, muy parecido al nombre de Moisés. Si también creemos entonces que Tutmosis tuvo que ir al exilio debido a que Akenatón tal vez conspiró para acabarlo por el lugar que le correspondía en el trono como el verdadero hijo del rey, y si también aceptamos que Tutmosis había abandonado el Tut, que significa Dios, que fue parte de su nombre, entonces las conexiones entre Tutmosis y Moisés son lo suficientemente fuertes como para explicar toda la anécdota. Esto ya lo había notado ni más ni menos que Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, y que expuso en un ensayo llamado Moisés y el origen del monoteísmo. Freud era consciente de la temeridad de su aventura. Ya en el primer párrafo señalaba: privar a un pueblo del hombre que celebra como el más grande de sus hijos no es empresa que se acometerá de buen grado o con ligereza, tanto más cuando uno mismo forma parte de ese pueblo. Los argumentos de Freud para sostener que Moisés era egipcio son básicamente dos. El primero, su nombre. La interpretación bíblica "lo saqué de las aguas" es a su juicio una mera etimología popular. A lo sumo, la palabra Moshe tiene una forma activa que significaría el que saca de las aguas. Según Freud, Moisés no es más que el término egipcio Mose, que significa niño, y que se solía añadir a nombres que honraban a dioses, como Tutmosis o Ramoses, Ramsés. Además, añade Freud, resulta bastante chocante que la hija del faraón pusiera un nombre hebreo al niño que acababa de adoptar. El otro argumento se refiere a la leyenda del abandono. La historia abunda en ejemplos de héroes nacionales, reales o míticos, a los que se ha reconstruido la biografía, sobre todo su infancia y su juventud, para legitimar su poder y hacerlo más aceptable para el pueblo. Existe al respecto una leyenda tipo consistente en que el héroe es hijo de padres ilustres, a menudo reyes, que es abandonado en su más tierna infancia porque el padre lo ve como una amenaza, y al que recoge y cría una familia humilde. Ya hombre vuelve a su tierra y se convierte en rey o líder tras unos acontecimientos azarosos. En este modelo entran varios personajes como Sargón el Acadio, Ciro, Rómulo, Edipo, Gilgamesh, Heracles, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las historias estudiadas, la familia verdadera es la que adopta al niño. También sería así en el caso de Moisés, cuya particularidad con respecto a todos los demás relatos es que aquí la familia que acoge al héroe es la poderosa, no la humilde. La razón de esto es muy simple. Moisés era en realidad miembro de la casa real egipcia. ¿Y cómo fue que este egipcio se convirtió en el gran libertador del pueblo israelita? Según Freud, la primera tentativa de establecer un monoteísmo rígido y universalita en la historia de la humanidad la emprendió un joven faraón de la poderosa dinastía XVIII, llamado originalmente Amenhotep IV.
que subió al trono hacia el 1375 a.C. Amenhotep impuso el culto al sol, Atón, no como objeto material, sino como expresión de un ente divino que se manifiesta en sus radiaciones, y lo consagró como único dios de Egipto. Él mismo cambió su nombre por Akenatón, en reconocimiento a esta deidad. Las medidas crearon un fuerte rechazo en el pueblo y en algunos círculos de poder identificados con otros dioses. El reinado de Amenhotep duró solo 19 años, y tras su muerte, ocurrida en 1358, la nueva religión fue suprimida y la memoria del rey hereje proscrita. Freud sitúa a Moisés en la época de Akenatón y sostiene que era un hombre de la alcurnia, quizá incluso un miembro de la casa real, que embebido de la fe de Atón, tuvo la idea de fundar un nuevo imperio, encontrar un nuevo pueblo al quedar la religión rechazada en Egipto. Los que siguieron a Moisés desde Egipto fueron solo una parte del grupo que después conformaría la Alianza de Israel. Ya muerto el caudillo, las tribus de Canaán acordaron tras duras negociaciones unificar su religión bajo el único dios Yahvé, una variante de la religión del dios único Atón. Y adoptaron, por exigencia de los seguidores de Moisés, el ritual de la circuncisión, como símbolo de conexión con Egipto, donde se practicaba desde muchos siglos atrás. La propia Biblia contiene rastros de este debate religioso, según subraya Freud. El versículo denominado del Pentateuco hace remontar al término Yahvé para designar a Dios a los tiempos patriarcales. Otra fuente, que no oculta la simpatía por la figura de Moisés, lo llama al comienzo Elohim y menciona por primera vez el nombre de Yahvé en el episodio de la zarza ardiente, indicando que fueron Moisés o sus discípulos tras su muerte quienes introdujeron el yahvismo. La teoría de Freud posee un alto componente especulativo y no ha hecho la menor mella en el fuerte arraigo que tiene desde hace más de 2000 años la extraordinaria figura de Moisés como caudillo del pueblo israelita. Quizás su valor más importante reside en que la apasionante reflexión ha partido de una de las mentes más lúcidas que ha conocido la humanidad, lo que no es poco. Podría ser tan especulativo como es todo esto, que las tres principales religiones abrámicas de nuestra era contemporánea estén directamente conectadas con la ideología religiosa de las escuelas de misterios del antiguo Egipto, preservando de manera extraña el proceso de pensamiento y la espiritualidad del uno. Una teoría muy interesante la de Freud, que no suena descabellada y que de ser cierta nos abriría un nuevo panorama a la verdadera historia que nos está contando la Biblia. Aunque al final, como siempre digo, tú tienes la última palabra. ¿Crees que Moisés en realidad fue el egipcio Tutmosis? Los leo en los comentarios. Hasta aquí dejo esta investigación, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.